Hola. ¿Me oís? Se oye, ¿verdad? Vale. Ya no se conecta nadie, no sé si luego hay alguien que lo ve online. Espero que más o menos eso quiere decir que todo vuelve a la normalidad. Eso espero. Bueno, mi intención para la sesión de hoy es terminar el temario. Nos queda muy poquito. Y luego hacer un problema de dinámica en 3D, ¿vale? La resolución de problemas de cinética en 3 dimensiones. Esa es mi intención. Y luego, igual esperamos a que haya un poquito más de gente, pero sí que me gustaría también pactar con vosotros la segunda prueba que tenemos que hacer de evaluación continua, la segunda prueba que vamos a hacer, que será un problema que vayáis a resolver por parejas, ¿vale? Entonces, y creo que lo recomendable sería hacerlo en los horarios de teoría, ¿vale? Porque si lo... bueno, depende un poco, porque teoría es verdad que el aula la llenamos, pero bueno, como es en parejas, tampoco me importa, aunque estéis aquí un poco hacinados, ¿vale? Entonces, las dos alternativas que tenemos sería lunes 9 de diciembre o viernes 13, ¿no? Ese es el bueno, dicen por ahí. Bueno, podría ser también el 16, ¿no? El 16 ese es aún más tarde, ese mola más. Es lunes. Pero eso es a las 12, ¿no? 10 y pico, las 12, ¿no? Está bien, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál os gusta más? ¿El 9 mejor? No, en este haríamos un problema seguramente de cinemática. Cinemática. Ahora estamos viendo cinética. No, fricción no. Fricción ya saldrá en el final o ya veremos. Eso no se sabe. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, lo dejo ahí y al final de la clase, cuando seamos más gente, tú eres la delegada, ¿no? Y esto es como yo he estado unos años jugando a rugby y el árbitro solo hablaba con el capitán. En este caso con la capitana. Así que solo hablo con la capitana. El árbitro nos decía, usted no se puede dirigir a mí, tiene que ser su capitán, sí. Pero le hacíamos caso, ¿eh? Claro. Y además bastante caso. Sí. ¿No habéis visto nunca cómo expulsan a los jugadores de rugby cuando tienen que sacar una tarjeta? Allí tarjeta amarilla ya es a la calle 10 minutos y roja ya es dejas al equipo con uno menos todo el partido. Pues normalmente el árbitro se acerca al jugador y le dice, te he pillado que has hecho esto, esto y esto y te voy a sacar tarjeta roja. Y le saca la tarjeta roja, sí, y el jugador se gira y se va. O amarilla y se va y se sienta 10 minutos. No se ven muchas agresiones a árbitros, ni muchísimo menos. Bueno, estamos ya en los últimos coletazos de la asignatura. Yo sí que me gustaría eso, replantear un poquito, ¿no? Todo lo que hemos visto.
Hemos visto una lección 1 que eran todo aspectos generales, ¿no? Hemos visto una lección 2 que era la parte de sólido-rígido, sistemas de sólido-rígido o sólidos rígidos independientes. Hemos visto ecuaciones de equilibrio, todas las ecuaciones de la estática. En la lección 3 hemos visto esfuerzos internos, que es lo mismo que vimos en el parcial, ¿eh? Esfuerzos internos. Luego de ahí ya pasamos a fricción, fricción y rodadura, siempre lo vemos junto, fricción y rodadura. Bueno, fricción y rodadura está bien porque nos marca algo así como cuando, ¿no? Es el límite del movimiento, ¿no? La fricción siempre nos vamos a ese límite del movimiento. Después, en la lección 5, hablábamos de cinemática. Recordad, analizamos en movimiento, sistemas en movimiento, pero solo analizábamos el fotograma, ¿no? La fotografía en concreto de ese movimiento, ¿vale? Y por último, analizábamos, y el último tema es este, es el de cinemática, ¿no? O sea, el de cinética, ya nos interesa, ¿no? En cinemática era solo el movimiento y aquí ya nos interesa saber quién produce ese movimiento. Y la principal herramienta que hemos visto es apoyarnos en lo que habíamos visto en cinemática. Recordad, en cinemática habíamos visto aceleraciones lineales de centros de gravedad. Podíamos calcular, ¿no? El resultado era problema de posición, problema de velocidad, problema de aceleración. Y con las aceleraciones y apoyándonos con la segunda ley de Newton, ¿vale? Nos inventábamos un concepto ahí un poco fantasmagórico que era las fuerzas y los momentos de inercia, ¿no? Eran resistencias de los cuerpos a ese movimiento, aprovechándonos de que conocíamos esa aceleración. Esa pista nos la dio D'Alembert y, por lo tanto, pues le llamamos principio de D'Alembert a ese concepto. Y con eso conseguíamos transformar un problema cinemático, ¿no? Un problema cinético en un equivalente estático y ya cogíamos las ecuaciones las ecuaciones que habíamos aprendido en la lección 2 y todo nos valía igual. ¿Está claro o no? Vale. Lo que vamos a ver ahora es la parte de trabajo y energía, es decir, hasta ahora hemos estado analizando ¿cómo deciros? Estos problemas de fuerzas y de momentos las hemos estado viendo desde un punto de analizar las ecuaciones de Newton, ¿no? Llevarlas al último concepto. Pero no es la única forma de analizarlo. No solamente lo podemos analizar desde el punto de vista de fuerzas. También podemos utilizar conceptos de trabajo y energía, ¿vale? Esto en realidad es redundante, ¿no? Porque ¿cuáles son las unidades del Sistema Internacional del Trabajo? El Julio. ¿Y cuáles son las unidades del Sistema Internacional para la Energía? El Julio. Realmente son las mismas unidades, ¿no? Entonces, pues porque la naturaleza es la misma, A nosotros sí que nos resulta más cómodo separarlos porque conceptualmente, bueno, parece que el trabajo es lo que aportas, ¿no? O lo que sacas de un sistema y energía, pues bueno, puede ser lo que está por ahí dentro moviéndose. Este tema se va a desarrollar mucho más en la asignatura de teoría de máquinas. Esto lo vais a ver mucho más desarrollado en la asignatura de teoría de máquinas. Sin embargo, aquí ya los mencionamos, los introducimos, Vale. ¿Qué opciones tengo? Bueno, pues los problemas de análisis dinámico, aparte de la resolución por la parte de las leyes de Newton, también los podemos plantear desde un punto de vista energético.
los métodos energéticos suelen ser más sencillos de resolver, ¿vale? Yo diría que son más complejos en plantear, pero bastante más sencillos en resolver. Ya veréis que para algunos tipos concretos de problemas son una muchísimo mejor alternativa que los métodos basados en soluciones vectoriales. Recordad que el planteamiento de los problemas es muy sencillo, ¿no? Al final yo lo que hago es diagrama de cuerpo libre o un diagrama cinético, pongo allí 4 flechitas y ya lo tengo planteado. Plantear es muy fácil. Luego resolver sí que terminamos planteando un montón de ecuaciones con un montón de incógnitas y eso nos complica un poquito la vida. Con los métodos energéticos el planteamiento es un poco más complejo, ¿vale? Es bastante más complejo. Sin embargo, una vez llegamos a una ecuación final, luego es muy fácil de resolver. Entonces, si queremos analizar cómo funcionan los métodos energéticos, lo primero que tenemos que plantearnos es, bueno, vamos a ver inicialmente cuál es el caso de la partícula, ¿no? De una partícula, es decir, dándolo todo en un punto, ¿no? Toda la masa y toda la energía y todo lo que hay es en un punto. Vale, pues cuando estamos hablando del caso de la partícula, el diferencial de trabajo es el resultado es el producto escalar de el vector fuerza por el vector velocidad o el vector diferencial de posición. Fijaos una cosa importante. Cuando hablamos del producto de vectores, ¿vale? Decíamos, yo os contaba al principio, el producto de dos vectores puede ser vectorial o escalar. Podemos tener producto vectorial y producto escalar. ¿De qué depende utilizar una herramienta u otra? Pues depende del resultado, de cuál sea la magnitud que me dan como resultado. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un vector distancia por un vector fuerza y me van a dar un momento, un par de fuerzas, un momento, como es vector y vector y el resultado es un vector, tengo que aplicar el producto vectorial. Sin embargo, cuando yo tengo una unidad como es el trabajo, que son julios, ¿no? Julio, que es un vector o un escalar. Es un escalar. Y sin embargo es el producto de un vector fuerza por el vector velocidad. Entonces tendré que utilizar el producto escalar de los vectores. ¿Vale? Bueno, pues eso. Y de este diferencial yo puedo obtener que el trabajo que realiza una fuerza a lo largo de un desplazamiento, ¿vale? Lo puedo definir como la integral definida entre una posición inicial hasta una posición final de la fuerza por el diferencial de posición. Segunda cosa interesante, análisis energético, ¿vale? Las partículas básicamente pueden tener, ¿no? Nosotros vemos dos tipos de velocidad. O sea, perdón, dos tipos de energía, ¿no? La energía potencial, que es la energía que se dispone por estar en un campo de fuerzas, ¿vale? Normalmente energía potencial gravitatoria, aunque podría ser energía potencial eléctrica, pero bueno, en principio energía potencial gravitatoria o energía cinética. Nosotros la energía cinética la definimos por la letra T y es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es la energía, ¿vale? Entonces, ya veremos cómo podemos relacionar energía cinética y trabajo. Por otro lado, ya he dicho, vale, ¿y qué pasa con la energía potencial gravitatoria? ¿Me dejáis que continúe? Gracias. Vale, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria?
Hablamos de energía potencial gravitatoria a la diferencia de energías gravitatorias que tenemos en un punto y en otro. Y ahí siempre es mg por el incremento de h, ¿vale? Es la masa por la aceleración de... ¿vale? Nosotros en el planeta Tierra tenemos 9,81, pero porque estamos aquí, ¿no? Incluso cambia, ¿no? Es la misma en el Everest que aquí en la provincia de Castellón, pero más o menos los decimales no son significativos. Cogemos 9,81 y ya está. Si estuviésemos en otro sitio sería otro, pero normalmente siempre vamos a tomar esta, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando, vale, ya tenemos claro la partícula y ahora vamos a ver qué le pasa a los sólidos rígidos, ¿vale? Los sólidos rígidos, en el caso de la energía cinética, podemos encontrar tenemos de dos tipos. La energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación, ¿vale? Entonces, la energía cinética de traslación siempre la referenciamos al centro de gravedad y es un medio de la masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado. Esa es la energía cinética de traslación, ¿vale? Eso es cuando yo lanzo un boomerang, si yo, el centro de gravedad sí que va a tener una trayectoria, pues es a ese centro de gravedad, ¿vale? Pero luego tengo una energía cinética de rotación, y esa ya sí que es, dado que es una magnitud vectorial, sería un medio de la velocidad angular traspuesta por la matriz de inercias por el vector, otra vez, velocidad angular, ¿vale? Fijaos que esto es omega al cuadrado. Ya veréis, ¿no? Multiplico omega dos veces, lo multiplico antes y lo multiplico después. Ya veréis que eso que puede parecer un poco raro cuando estamos en el plano, como solamente tenemos la velocidad angular en el eje z, al final es omega al cuadrado y ya está. Vale. Si tenemos ejes principales de inercia, por lo tanto, la matriz de inercia es una matriz diagonal, que luego haremos un problema viendo si eso lo podemos conseguir de alguna forma, ya veréis que sí. Sería un medio de la masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado más un medio de la inercia x por omega de x, la inercia del centro de gravedad en i por omega en i y la inercia de z por la velocidad angular al cuadrado, de z al cuadrado, ¿vale? Y como ya os he dicho, el movimiento en 2D, un medio de la masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado más un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿vale? Esos son los conceptos de energía. Otros conceptos que nos pueden resultar muy interesantes cuando estamos planteando métodos energéticos, porque no solamente la energía potencial, bueno, ya no solo es gravitatoria, ya hemos dicho que puede haber una en un campo eléctrico, pero también podemos acumular energía en otro tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, resortes, ¿no? En resortes, en muelles, ¿vale? Entonces, la energía potencial en un muelle es una energía potencial elástica y suponiendo un muelle ideal con una rigidez constante y una longitud natural L0, longitud natural es cuál es la longitud que tiene el muelle cuando yo lo dejo y no le aplico ninguna fuerza, ¿vale? El muelle tiene una longitud. Entonces, si yo lo estiro en una dirección, me genera una fuerza en sentido contrario y si yo lo comprimo, pues me genera una fuerza de extensión. En ese caso, la diferencia de energías potenciales sería un medio de la constante K por esa diferencia de longitudes al cuadrado. Vale, si ya tenemos planteado cuáles son los conceptos de energía, vamos a empezar a valorar algún aspecto más interesante, ¿no? O algún aspecto que tenga que ver con la energía. Lo primero es el principio de conservación de la energía, ¿eh? La variación de la energía de un sistema es igual al trabajo externo que se realiza sobre el sistema, ¿vale? Es decir, un sistema mecánico
tiene energía siempre constante, a no ser que le aportemos desde fuera o le quitemos hacia afuera. Me explico. Normalmente, ¿cómo se aporta energía a un sistema? Mediante un motor eléctrico, ¿no? Mediante un pedaleo, mediante, por ejemplo, a un sistema de un aerogenerador, pues por la velocidad, ¿no? Le captamos parte de la energía cinética del viento y la convertimos en energía. Por lo tanto, desde fuera le podemos proporcionar. Y sin embargo, si vamos con un coche con una energía cinética y queremos frenarlo, ¿qué es lo que hacemos? Pisar el freno, ¿vale? ¿Qué hace el freno? Transforma la energía cinética ¿en qué? En calor, ¿vale? Salvo los coches un poquito más modernos que tienen alguna batería eléctrica o porque son eléctricos o porque son híbridos, donde parte de esa energía cinética la vuelven a almacenar en forma de energía química en la batería, para luego reutilizarla como eléctrica y otra vez mecánica, ¿vale? Entonces, la energía se conserva, el principio de conservación de la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Luego, y esto ya como cultura general, ¿vale? Esto como cultura general. En realidad el concepto es un poquito más amplio, ¿vale? Es lo que se llama el principio de conservación de la masa-energía, ¿vale? ¿Conocéis el principio de conservación de la masa? Es decir, la masa no se crea ni se destruye, sino se puede transformar, o por reacciones químicas o como sea, vale, la masa ahí. Y la energía le pasa lo mismo. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Vale. Sin embargo, sí que puede haber traspaso de masa a energía y de energía a masa. ¿No? ¿Qué pasa en los reactores nucleares? ¿Qué pasa en los reactores nucleares? Que una parte de la masa se transforma en energía. ¿Y con qué relación? Con esta. No sé si alguno lo sabía, pero esa es la relación. Es decir, una pequeña cantidad de masa desaparece y multiplicado por una constante muy grande, ¿cuánto vale la velocidad de la luz? A la 300.000 kilómetros por segundo. ¿No? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Al cuadrado. Es un número muy grande. La masa que se pierde en las pastillas de uranio normalmente es muy poquita, pero al multiplicarlo por una constante tan grande, tenemos mucha energía. ¿Vale? Entonces, lo que en realidad permanece constante es el concepto masa-energía. Es decir, puede haber conversiones directamente de masa en energía y de energía en masa. ¿Vale? Es decir, a nivel cuántico, a nivel de partículas, la naturaleza de la energía y de la masa es exactamente la misma. No hay ninguna diferencia. De hecho, energía es igual a masa por una constante. Pero es lo mismo, es la misma naturaleza y eso permanece constante. Lo que pasa es que nosotros a nivel macro lo vemos por separado. La masa se conserva y la energía se conservan. ¿Vale? Simplemente como cultura general, ya os he dicho, entre esas dos cosas que tienen la misma naturaleza, podríamos decir que la masa es una especie de condensado de energía. Pueden haber traspasos de uno a otro. Pueden haber traspasos de uno a otro. ¿Vale? Simplemente como cultura general. Bueno, pues si tenemos claro que tenemos el principio de conservación de la energía, eso quiere decir que la variación de energía de un sistema es igual al trabajo externo que se realiza sobre el sistema o el trabajo de extracción de energía. Entonces, definimos potencia instantánea
como el trabajo por unidad de tiempo. Es decir, la potencia es el diferencial de trabajo partido tiempo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un coche muy potente y uno menos potente? Si yo quiero ir de aquí a Valencia. Tiene que ver con aceleración, pero básicamente lo que tiene que, a niveles pragmáticos, es que voy a llegar antes con un coche más potente. Voy a llegar antes. Pero el trabajo que va a hacer es el mismo, ¿no? Hace el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque la potencia es esa variación de trabajo por unidad de tiempo. Un coche más potente puede hacer más trabajo en menos tiempo. Por eso es más potente, ¿vale? Y si derivamos la ecuación que hemos visto antes, vemos que ese diferencial de R se nos queda en velocidad y a nivel de momentos, la derivada del ángulo se nos queda en omegas, ¿vale? Potencias por diferencial. Esa es la ecuación del trabajo instantáneo. Y esta nos va a servir para definir un concepto que se denominan los trabajos, ya lo veremos en teoría de máquinas. Primero veremos de esta ecuación de aquí, de su equivalente para un sistema, veremos lo que denominaremos trabajos virtuales y de aquí veremos también el concepto, de aquí veremos trabajos virtuales y también veremos potencias virtuales. Ya veremos que son unos métodos matemáticos que, aunque nos cueste un poquito plantear, luego nos van a resultar en una ecuación mucho más sencilla, ¿vale? Simplemente que los conozcáis. Ya os digo, en la asignatura de teoría de máquinas los desarrollaremos bastante. No sé si hay alguno que ya ha hecho teoría de máquinas o ya la ha probado, ¿no? Vale, todo eso allí lo desarrollamos un poquito más y lo veremos bien, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con lo que he contado hasta hoy? ¿No? Vale, pues vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a hacer un problemita de cinética en 3 dimensiones.
Bueno, continuamos. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Qué nos falta por ahí detrás? Sí que nos faltan, sí, los que hablaban antes. Encima de hablar llegando tarde. Es un mal hábito el tabaco. Bueno, a ver, el problema es este, ¿vale? Es un problema de cinética en 3D. Nos dicen que la imagen muestra un disco homogéneo de masa 4 kilogramos que gira respecto a su propio centro con una velocidad omega 1 de 12 radianes por segundo de forma constante. Y por su parte el brazo A2 gira alrededor del eje Y, tal y conforme está en la figura, con una velocidad angular constante de 4 radianes por segundo, en el sentido que nos muestran ahí. Se pide determinar las reacciones dinámicas sin considerar el efecto de la gravedad que aparecen en O. Vale. Varias cosas que nos dicen aquí interesantes. Primero, vamos a ver. Lo primero que nos dicen es omega 1 es igual a 12 radianes por segundo. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? K. ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿vale? K. Vale. ¿Cuánto vale alfa 1? Velocidad, aceleración angular. 0. Cero porque en el texto dice que los 12 radianes por segundo son de forma constante, ¿vale? Segunda cosa, nos dicen que omega 2 es igual a 4 radianes por segundo. ¿En qué dirección? Y, o sea, lo he entendido. J, positivo o negativo. Positivo. Y también nos dicen alfa 2. ¿Cuánto vale alfa 2? 0. También en J, ¿vale? No, todo eso nos lo dice el enunciado. Quiero que entendáis que los problemas que vais a tener en esta asignatura, aparte de haber esquemas, dibujos, todo eso, también el texto va a participar en el enunciado. Entonces hay que considerarlo, ¿vale? Y luego nos dan pues una serie de brazos. Bueno, ya está claro. Yo ahora lo que me están diciendo es que lo que quieren es conocer las reacciones que aparecen en O. ¿Vale? Entonces, ¿en O qué habrá?
Vamos a considerar O y vamos a considerar el momento en O. ¿Vale? Vamos a ver qué es eso. ¿Qué hay en O? Habrá, en O ya os digo, hay O, X, Y más O, Y, Z, o sea, más O, Y, J, más O, Z, K. ¿Vale? Es decir, vamos a tener reacciones, ¿no?, en todas las direcciones. ¿Sí o no? Vale, por lo menos a priori. Porque, claro, nos dicen que no consideremos el efecto de la gravedad. Vale. Y por otro lado, ¿qué hay del momento? Si os dais cuenta, el momento vamos a tener... ¿qué vamos a tener de momento, de ecuaciones a nivel de momentos? En O. A ver, habrá un momento en X casi seguro y también habrá un momento en Z casi seguro. Es decir, van a haber oposiciones a que este sistema cabecee alrededor del eje X y cabecee alrededor del eje Z. ¿Vale? Aunque tiene un movimiento que sí que está permitido, que es el Y, y ahí podríamos decir, bueno, pues ahí no habrá. Ahí sí que podría haber uno, que sería el momento de girar ese sistema. Ese sistema está girando con una velocidad omega 2 y es posible que ahí haya un motor que esté haciendo que eso gire. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo también a ver qué ocurre. M-O-I-J. ¿Vale? Teniendo en cuenta que esto sería el momento del motor que habría en O dándole vueltas a ese eje. Eso está claro, ¿no? Vale. Y por lo tanto vamos a generar nuestro digamos, esquema de cuerpo libre que vamos a tener ahí. Entonces tendríamos algo así y tendremos un disco. ¿Vale? Aquí en el origen tenemos Y, X, Z. Aquí vamos a tener el momento en O, ¿vale? Y vamos a tener la reacción en O. Fijaos que pongo momento y reacción, pero tenemos que entender que ese momento y esa reacción va a estar, digamos, en las tres direcciones. Bien, salen de el tipo de coacciones que genera este sistema. En O, claro. ¿Vale? Ahora llegaremos ahí. Ahora llegaremos ahí. ¿Vale? Ahora enseguida vamos a llegar ahí. Entonces, nos dicen que este brazo de aquí, esta distancia, esto es B, y B vale 0,32 metros. Y después tenemos esta distancia de aquí, que es C,
que es igual a 0,2. Y el radio es 0,1 metros. ¿Vale? Además nos dan el dato de la inercia. Entonces, fijaos que las inercias que me dan aquí respecto a X y respecto a Z no tienen el por qué coincidir con las inercias de los ejes que tenemos definidos aquí. En este caso coinciden. Es decir, la inercia que tenemos respecto al eje Z coincide con la inercia Z, es decir, la que sale del radio perpendicular al plano que forma ese disco, coincide con la que tenemos aquí, pero no es normal que eso pase. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra inercia en Z. ¿Vale? Entonces nos dice que la inercia Z del disco es 1/2 de la masa total por el radio al cuadrado, ¿verdad? Y la inercia del eje X es exactamente la misma que la inercia del eje Y. Porque ¿qué diferencia hay? Que estemos calculando la inercia en este eje o en este eje. Como tiene simetría radial, tanto el eje Y como el eje Z, que están en el mismo plano y están en el plano del disco, sus inercias van a ser las mismas. Entonces podemos decir que la forma de calcular la inercia del eje X y la del eje Z, en este caso va a ser 1/4 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Vale? Esas son fórmulas que nos dan que nos van a hacer falta. ¿Sí o no? Vale, aquí tenemos que calcular las reacciones dinámicas. ¿Cómo? Sí. No se ha roto. A ver, esto es el disco. ¿Vale? Este es el eje Y y este es el eje X. Claro, es que estamos hablando... ¿Y cuál sería un eje que pasaría por aquí? La inercia, la misma. ¿Vale? Porque yo, la única diferencia es que voy girando, pero en realidad estamos hablando del mismo. El eje Z sí que cambia, porque recordad que las inercias tienen que ver no solo con la masa, pero tienen que ver con lo alejado o con la forma de repartir la masa con respecto al eje de giro. Entonces, respecto al eje X, la repartición de la masa a lo largo de ese eje de giro es la misma repartición que tenemos con respecto al eje Y. Sin embargo, no es la misma con la que tenemos con respecto al eje Z. Vale. Entonces, cuidado porque estas fórmulas normalmente os las van a dar así. ¿Vale? Sí que os podrían haber dicho, y el eje Y es el mismo, a veces lo ponen, pero otras veces no, porque es muy obvio que no es así. ¿Vale? Pero bueno, es muy obvio para todos aquellos que ya han superado la asignatura de mecánica de máquinas y estructuras, que seréis vosotros de aquí un par de meses, ¿no? ¿Sí o no? A ver, yo tengo confianza en que todos los que están aquí en esta aula, ¿no? Más o menos, ya sabéis de qué va la cosa, ¿no? Y a las pruebas me remito a ver cómo sale el parcial, ¿no? Va a salir bien. A mí me gusta de vez en cuando daros un susto. Porque eso activa, ¿no? Eso activa la forma ahí de ponerse... Bueno. Vale, ¿está claro o no? Nos piden las reacciones aquí. Yo tengo que calcular eso. Vale. ¿Cuáles son las ecuaciones dinámicas? Y nos dicen que nos olvidemos del... Vamos a olvidarnos de qué, de los efectos de la gravedad. No consideramos el efecto de la gravedad. Es decir, esto está en la Estación Orbital Internacional. ¿Vale? Está ahí dando vueltas donde ahí no hay gravedad.
No es verdad que no hay gravedad, simplemente que se compensa la gravedad con la centrífuga y parece que no haya nada. Sí que hay, pero no cuenta. Se cancela. Vale. Pues lo que tenemos es que vamos a utilizar el principio de D'Alembert, que es lo que hemos estudiado, y nos vamos a conceptos de resolución de vectores. Y ahí tenemos que el sumatorio de fuerzas menos la masa por la aceleración del centro de masas tiene que ser igual a 0. ¿Sí o no? O, si queréis verlo así, sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad. ¿Vale? No he puesto radio. Ah, es verdad, aquí he puesto diámetro, aunque ahí he apuntado radio, es verdad. Vale, esto es igual, lo estoy poniendo así en grande, mayúscula. Vale, gracias. ¿Y qué sabemos del sumatorio de momentos? En este caso, en O. ¿Qué es el sumatorio de momentos? Efectivamente, es la variación del momento angular en O. ¿Vale? Sí, el puntito de arriba es derivada, es variación del momento angular. Vale. Vámonos primero a resolver la fácil. Sí. El R sub 0 es una reacción en el punto. Sí, el R... Ay, perdona, es que aquí le he llamado O. Vale, sí. Aquí le he llamado O. Perdón. Aquí le he llamado O. Sí, es porque en estática a mí me gusta normalmente utilizar la letra R como reacción, que quede claro que es una reacción, pero es verdad, le he llamado O y luego no he mantenido la nomenclatura. Mejor ahí, mejor ponemos ahí. Sí, es la reacción que tenemos en O. ¿Vale? Entonces, vámonos a la sencilla, a la fácil, ¿vale? Que sería esta ecuación de aquí. Vale. Si hemos dicho que la barra no tiene masa, o por lo menos tiene una masa despreciable, y además no hay gravedad, ¿qué hay aquí? ¿O dónde está el centro de gravedad del sistema completo? En el centro de disco, y el centro de disco le llama A. Por lo tanto, G, que es el centro de gravedad, es igual al punto A. No, solamente nos dicen que tenemos un disco de 4 kilos y que de lo demás ni hay gravedad ni nos compliquemos la vida con nada más. ¿Vale? Por lo tanto, está en el punto A. A ver, yo aquí en clase siempre me voy a poner un problema más sencillo, más fácil, y me guardo ya los difíciles para el examen. Eso es, lo hacemos los profesores, no, luego vamos aumentando la dificultad. Eso siempre lo hacemos, ¿no? Ponemos uno así un poquito más especial para el examen. ¿Vale? Está claro. Por lo tanto, el sumatorio de fuerzas tendrá que ser igual a 0, pero yo necesito conocer la aceleración de la... Entonces, ¿cuánto vale la aceleración del punto A? Pues valdrá la aceleración de O, ¿no? Cinemática. Recordad que aquí estamos aplicando el principio de D'Alembert. Y lo que hacemos es calcular lo que sabemos de cinemática
y a partir de ahí, ¿vale? Más alfa, digamos, del disco, multiplicado por el vector OA, ¿qué más? Más omega del disco multiplicado vectorialmente por omega del disco por el vector OA. ¿Sí o no? Eso si nos vamos a cinemática es así, ¿no? Las aceleraciones dependen de todo eso. Vale, aquí podemos hacer una... A ver, ¿cuánto vale la aceleración de O? 0. ¿Cuánto vale la aceleración del disco? 0. ¿Vale? Solamente digamos que tenemos la aceleración normal. En realidad solo tenemos aceleración normal. Y la aceleración normal, en este caso, la podríamos asemejar a que A está moviéndose en el propio... o sea, el punto A en concreto, otra cosa es un punto del disco, pero el punto A en concreto está desplazándose en un plano paralelo al ZX. ¿Lo veis o no? Está acelerándose en... Vale, entonces queda claramente definido que la aceleración del punto A va a tener esta, es decir, podríamos decir que es igual a menos omega al cuadrado multiplicado por el punto OA, escalarmente. ¿Os acordáis? Dijimos que esta simplificación se puede hacer cuando la velocidad, digamos, cuando el movimiento se produce en un plano. Entonces, se está produciendo en un plano paralelo al XZ y, por lo tanto, podemos hacer esa simplificación. Si lo calculásemos, al final llegaríamos a la misma conclusión. ¿Cómo? Porque el movimiento de A se está produciendo en un plano paralelo XZ. Este es el plano XZ. Y A es un plano XZ paralelo a este. Por lo tanto, cuando tenemos un movimiento plano, podemos hacer esta simplificación. Decir que es... Claro, sería la omega del punto A, que es la omega 2. ¿No? En este caso sería... No. A se está moviendo con omega 2. Porque omega 1 solo afecta al disco. Si estuviésemos analizando un punto del disco, que eso lo hacemos en cinemática, entonces sí. Pero nosotros estamos analizando lo que le pasa al punto A. El disco gire de una manera o gire de otra, el centro de gravedad no tiene movimiento. Dime. Siempre que tengas un problema así, con un apoyo que gira, siempre se podrá simplificar. Si tú tienes que ver, en este caso, ten en cuenta que estamos analizando el punto A. Si el apoyo está tumbado 45 grados, por ejemplo, también está en... Sí. O sea, que siempre Sí. Siempre que tengamos un movimiento plano, se puede hacer esa simplificación de la aceleración normal. ¿Vale? Entonces, lo que nos está diciendo es que la aceleración de A va a tener esa dirección. Por lo tanto, va a ser menos I. ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Y cuánto va a valer? Va a ser menos I. Metros partido segundo al cuadrado. Y será, me podéis calcular, omega 2, que es 16, ¿no? Es 16 multiplicado por OA. Y OA es 0,32.
¿Cuánto vale eso, la aceleración de A? Venga, alguien que me lo calcule. A ver, no, OA es un vector, pero el vector es 0,32i. 5 con 12 es menos 5 con 12i metros por segundo. Esto es un vector. A ver, estamos multiplicando 4 al cuadrado por el vector 0,32i. Y le estamos poniendo un menos delante. ¿Vale? 16 por 0,32, el compañero nos ha dicho que es 5,12. Menos, ¿eh? El menos es por la simplificación, si no hacemos el cálculo vectorial, a mí me da igual. ¿Vale? Vale, ya tenemos la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ahora esto me lo llevo a esta primera ecuación, tengo que OXI más OIJ más OZK tiene que ser igual a la masa, 4 kilos, ¿no? Vale. 4 por 5,12, ¿cuánto es? Menos 20,48 y, ¿vale? Y de aquí automáticamente deduzco que OX es igual a menos 20,48 newtons, OI es igual a 0 newtons y OZ es igual a 0 newtons. Dime. Vale. Sería IJK multiplicado por... Estoy haciendo primero esto, ¿eh? Esto es omega D multiplicado por OA. Vale, omega D, ¿cuánto es? J es 0,40, ¿no? Y aquí que tengo 0,3200. ¿Vale? ¿Y esto qué me da? Da menos 4 por 0,32K. Y ahora esto por omega D. Y entonces vuelve a salir IJK 0,40 menos 4 por 0,32. Y si resuelvo esto, me sale menos 4 al cuadrado por 0,32i. Sí, es masa por aceleración. Es multiplicar esto por los 4 kilos que pesa el disco. A ver, lo que te está diciendo es que ese disco, imagínate que yo tengo una barra y en la punta le pongo 4 kilos y empiezo a girarlo así. Vale. Ese pegote de 4 kilos, por fuerza centrífuga, tiende a irse hacia afuera. ¿Cuál es el valor de la reacción? Claro, esto tiene una fuerza centrífuga. Intenta salirse fuera, es lo que yo os contaba del sombrerito mexicano. ¿Cuál es la reacción en el apoyo? Pues compensar para que no se vaya, por eso gira.
No. Es menos 20,48 newtons. O sea, es hacia adentro. La centrífuga es hacia afuera. Centrífuga hacia afuera y la... Sí. Y esa es la reacción precisamente del apoyo. ¿Vale? ¿Por qué no hay de I y de Z? Porque no hay gravedad. Entonces, si no hay gravedad, no habrá en Z. O sea, no habrá en I. Y en Z no hay porque estoy analizándolo en ese punto. ¿Vale? ¿Está claro o no? Este es el fácil, ¿eh? Está la parte fácil. Ahora vamos a la más compleja. Vale. ¿Por qué digo la más compleja? A ver. Ahora vamos a esta. ¿Vale? Sabemos que el sumatorio de momentos en O es igual a la variación del momento angular respecto de O. Y yo os decía, a ver, una cosa que podemos hacer es calcularlo así a lo bruto, ¿no? Calcularlo a lo bruto y entonces sería calcular la matriz de inercias respecto a O y a partir de ahí resolverlo. O podemos hacer una cosa que nos suele simplificar mucho el cálculo y es poner un sistema de referencias móvil en algún punto que nos pueda interesar. ¿Sí o no? ¿Cuál sería el punto donde yo podría poner un sistema de referencias móvil que hiciera que mi matriz de inercias fuese muy sencilla? ¿Dónde podría poner yo el sistema de referencias móvil que me simplificase mucho la vida? En A. ¿Parece lógico? Si yo pongo un sistema de referencias aquí en A con I', X' y Z', ¿no? ¿Qué me pasará con mi matriz de inercias? ¿Será diagonal? Mi IO será igual a, aquí habrá IX, 0, 0, 0, y Z, y todo esto serán ceros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pongo mi sistema de referencias móvil en un punto que me interesa, que es justamente el centro de gravedad, y además tengo las fórmulas que me van a permitir el cálculo de las inercias con respecto a cada uno de los ejes. Por lo tanto, ese es el punto que tengo que elegir, ¿vale? Entonces, voy a elegir mi sistema de coordenadas móvil, ese de ahí, que es el X', Y' y Z', y además, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es el sistema de coordenadas móvil en A y que gira solidario al disco. Esta es mi alternativa. Es decir, tengo un sistema que coloco ahí y que gira solidariamente al disco. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto en cuál va a ser la velocidad angular del sistema de referencia. Al ponerlo ahí, lo que tengo son, esos ejes de referencia son ejes principales de inercia y centroidales. Están en su centro de gravedad. Por lo tanto, si son
centroidales y principales de inercia. La matriz de inercia no tengo las inercias cruzadas. Las inercias cruzadas, por lo tanto, son 0 y me va a resultar todo mucho más sencillo de calcular. ¿Vale? Vale. Entonces, esto se va a quedar como la variación del momento angular en su centro de gravedad más un vector que va a ser el vector O centro de gravedad, ¿vale? Sería el OA. Aquí lo que estamos diciendo es que A va a ser igual al centro de gravedad multiplicado por un vector que es el MAG. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tengo ahora que calcular es H.G. ¿Vale? Pero no porque yo lo diga. ¿Vale? Si os acordáis, nosotros teníamos que calcular H.G. ¿Y H.G qué es? El H.G relativa más omega por Hg. Es decir, esto será igual a Hg relativa más omega multiplicado vectorialmente por Hg. ¿Vale? Vale. ¿Cuánto vale Hg? Vamos ahora a ver esta de aquí. Es decir, si estamos aquí, yo lo que tengo que ir es viendo qué es lo que tengo que calcular y ya veremos que aunque nos cueste un poquito plantear, al final lo que voy a tener que calcular va a ser relativamente sencillo. Entonces, vamos a empezar por aquí. ¿Cuánto vale Hg punto? Es decir, la variación del momento angular respecto de su propio centro de gravedad. Vale, pues Hg punto es igual a Ig, que es la matriz de inercia, multiplicado por omega d. No, no. Lo estoy planteando respecto al origen, porque lo que me piden son las reacciones en el origen. No. A ver. Coloco el sistema de referencias móvil en A. Claro. A ver, yo tengo mi sistema de coordenadas globales aquí. Lo tengo que calcular ahí. Pero para simplificármelo me coloco uno auxiliar, que es un sistema de coordenadas móvil ahí. ¿Vale? No, si lo colocase no, tendría que irme a esta aquí. Vamos a ver, esto es lo que tengo que hacer. Ahora, calcular la variación del momento cinético de algo que tiene su masa alejado en un punto y tal, pues bueno, lo puedo calcular, pero me van a salir momentos de inercia cruzados. Entonces, ¿cómo puedo simplificarme la vida? Buscando un sistema de referencias móvil que esté en algún sitio donde las cosas sean más fáciles. Y entonces, ¿cuál he encontrado? En A. En A yo tengo un sistema de referencia móvil cuyo centroide de ese sistema de coordenadas móvil es una matriz de inercia que tiene esta forma. Y esto ya me gusta.
porque el origen está en el centro de gravedad, es centroidal y estamos en los ejes principales de inercia. ¿Vale? Vale, entonces, si os dais cuenta, antes de seguir avanzando más, por favor, escuchadme, dime. En la fórmula de espacio de momentos que has puesto, ahí luego es HO, luego es HG, G y M por AG, o hay alguna A por ahí, es que no sé lo que son las aproximaciones. Las Gs, a ver, esto lo vimos aquí. Cuando estuvimos viendo esto, ¿os acordáis o no? Cuando estuvimos viendo esto en teoría, lo único que estoy haciendo es copiar las fórmulas que vimos en teoría. Entonces, la variación del momento cinético en O es la de su centro de gravedad multiplicado por este vector. Entonces, esto es fácil. Bueno, fácil. Es más fácil que plantearme toda la variación del momento respecto a O. Esto lo puedo hacer. Y esto es la variación del momento cinético en su propio centroide, con ejes principales de inercia. Por lo tanto, me van a quedar una matriz principal de inercia. Entonces, aunque sea un poco complejo, esta decisión hace que tenga que hacer muchos pasos, pero todos los pasos que hago son más fáciles. Como luego me pone que la HG con el punto arriba es igual a HG relativa y luego multiplicas el omega por HG. Porque yo planteo esto, ¿estamos de acuerdo o no? Vale, ahora cojo esto y me lo traigo aquí. ¿Y eso qué es? ¿Qué es HG? Pues es HG relativa por omega HG. Y entonces lo pongo aquí. Es HG relativa más omega HG. ¿Y HG punto qué es? Ahí sí la encuentro. HG es esto y HG punto, aquí está. ¿Y HG punto qué es? La HG relativa multiplicado por omega HG. ¿Y eso qué es? Eso es la derivada respecto del tiempo de IG por omega relativo más omega HG. Entonces, la variación respecto del tiempo de esa matriz, como hemos colocado unos ejes que giran con el disco, esto es una constante y sale fuera. Y se queda la variación respecto del tiempo de omega relativo. Entonces, necesito conocer cuál será la variación respecto del tiempo de omega relativo. Pues será la alfa relativa. ¿Vale? Entonces, para calcular esto necesito conocer dos cosas. Una, la omega del disco y el alfa del disco. Son datos que necesito. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy metiendo en estas fórmulas, necesito conocer esos datos. ¿Vale? Normalmente, siempre que vayamos a calcular problemas de este estilo, siempre voy a necesitar la omega de mi sistema de referencias móvil y la aceleración de mi sistema de referencia móvil. Ah, perdona, sí. Y la de la fórmula de abajo tampoco. No, HG es HG relativa. Esta sí, esta está bien. No, la de la derecha de todo. Aquí sí, aquí no. Y lo de abajo tampoco, la fórmula de la inercia. Y la inercia... Ah, no, esta tampoco, no, es verdad. Sí, perdona. Sí, además lo he dicho, que cojo este. Vale, sí, lo he copiado. ¿Está claro? Entonces necesito cuál es la velocidad de mi centro, o sea, de mi sistema de referencias. En este caso, con esa decisión que he tomado, ¿cuál será omega D?
Omega D será 4J más 12K radianes por segundo. ¿Sí o no? Es la velocidad angular del disco. ¿A qué velocidad angular va este disco? ¿Me oís o no? ¿A qué velocidad angular va ese disco? Gira sobre este y gira sobre ese. ¿Vale? ¿Y cuánto vale alfa D? Vale, alfa D valdrá alfa 1 más alfa 2 más el producto de omega 2 por omega 1, ¿no? Vamos aquí, ¿cuánto vale? Fijaos. Esto lo teníamos en cinemática. Espera, esto es cinemática. No. Ay. Vale, ¿recordáis estas fórmulas? A ver si recordáis estas fórmulas. La aceleración de la hélice al final quedaba ¿cómo? ¿Cuánto vale la derivada de omega 1 respecto del tiempo? Alfa 1. ¿Cuánto vale la derivada de omega 2 respecto del tiempo? Alfa 2. ¿Y eso cuánto vale? 0 y 0. Multiplicado por el producto vectorial del omega del sistema de referencias móvil, en este caso por la omega 2. ¿Vale? Entonces, si esto lo desarrolláis, os va a dar que omega del disco es omega 2 multiplicado por omega 1 y prima radianes partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Vale, ya tengo esos dos datos. Es decir, si yo ya sé la velocidad angular del disco y sé la omega del disco, ya me puedo volver aquí. Entonces, calcular IG va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que voy a tener es una matriz donde aquí voy a tener en la diagonal IX, Y y Z, que será M R al cuadrado partido por 4, 0, 0, 0, M partido R al cuadrado partido 4, 0, y aquí 0, 0, M R al cuadrado partido 2. ¿Y cuánto vale omega D? Omega D es un vector que vale omega 1 por omega 2, 0 y 0. ¿Sí o no? ¿Vale? Simplemente estoy dando estos pasos para que este término sea muy fácil. Si ese término es muy fácil, ¿por qué? Porque esta es diagonal principal y aquí en la omega del disco solo tengo una componente. Por lo tanto, todo esto me da M, la masa, por R al cuadrado partido por 4, omega 1, omega 2, por I en su sistema de referencias móvil. En sus propios sistemas de referencias. Eso es omega 1 y omega 2, pero aquí son, claro, es omega 1 por omega 2.
No, perdona, es que... Espera. No, es que estoy calculando, estoy calculando este de aquí. Entonces esto no es omega D, esto es alfa. Perdona, esto es alfa D. La relativa, omega. Sí, claro. A ver, HG, espera, es que aquí se me ha ido un poco la pinza. ¿Por qué? Porque desarrollando esto en relativo, esto es IG por alfa D más omega D por HG. ¿Vale? Entonces, tengo que calcular HG punto, ¿vale? Y eso sí que es verdad que es este omega, bueno, vamos a dejarlo así en omega D y aquí lo que tendré es al revés. A ver, listo. Aquí lo tengo al revés. Aquí lo que tengo es 0, omega 2, omega 1, ¿vale? Y el resultado, así no voy a tener problemas. M R al cuadrado partido por 4 por omega 2J más 2 veces omega 1K. Siempre primas, ¿vale? Y después lo siguiente que tengo que calcular es este término de aquí, que es IG por alfa D. ¿Vale? Y IG por alfa D vuelve a ser esta matriz de aquí, que es MR2 partido por 4, 0, 0, 0, MR2 partido por 4, 0 y 0, 0, MR2 partido por 2. ¿Vale? Y en este caso sí que es omega 1, omega 2, 0 y 0. ¿Vale? Y operando, esto me da los OMR2 partido 4, omega 2, omega 1 y prima. ¿Vale? Sí, se me había... O sea, estaba calculando este HG relativa, pero bueno, por mantener esto de aquí es esto y esto de aquí es este término de aquí abajo, ¿vale? Entonces ya tengo calculado esto y tengo calculado esto. ¿Y qué pasa con omega D? Que omega D también lo tengo, porque es esto de aquí. Sí, hay uno, el último es el partido 2. A ver, ten en cuenta... Sí, ese partido 2 es el que está luego aquí, que es 2 ahí. ¿Vale? Vale. ¿Qué nos faltaría por calcular? Nos faltaría por calcular esto de aquí. ¿Cuánto vale omega D por HG? ¿Vale? Voy a calcularlo, os lo pongo aquí. Omega D multiplicado vectorialmente por HG, eso, os pongo directamente el resultado, pero ya sabéis, sería IJK en la primera fila, en la segunda sería 0, 4, 12 y después HG sería este numerito de aquí. ¿Vale? Entonces, operando esto me da M omega 1 y prima. ¿Vale? Fijaos que ya tengo este término calculado. Este término calculado. Por lo tanto, ya tengo HG punto. HG punto lo meto aquí arriba.
y lo multiplico por el vector OG, producto vectorial, masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, perdona, la aceleración del centro de gravedad es la aceleración de A, que también la tengo. Pues todo esto ya lo puedo resolver. Entonces, ¿está claro cómo funciona el cálculo de todo esto? ¿Vale? Si desarrollo todo eso, me queda HG punto. Si desarrollo todo eso, todo esto HG punto aquí me daría M R al cuadrado partido 2, omega 2, omega 1, I prima. ¿Vale? Ya tengo HG punto. Vale, ahora meto HG punto más OG por la aceleración de la gravedad. Y esto no sé si deciros, ¿nos da tiempo? No. Vale, recordad que nos hemos quedado aquí. El próximo día ya os diré cómo calcular las reacciones. Me queda un paso, pero creo que viene... Hay que dejarle sitio, ¿no? Que vienen los de después. Vale. Recordad, nos quedamos aquí, ¿vale? No me habéis dicho nada, o no os he dicho nada de esto. ¿Qué preferís, viernes o lunes? ¿Viernes? Vale, pues entonces viernes 13, como la matanza de Texas, ¿no? ¿No la habéis visto, la película de miedo? Vale, bueno, para los que estáis de fuera, dejamos de grabar aquí.